Hola chicos, pues nuevamente aquí saludándolos para continuar con el tema de la clase del día de hoy. Pues vamos a seguir con ese tema ahora sí propiamente de la fecundación. En el primer video vimos aquella anatomía, esa fisiología del por qué se da el ciclo menstrual y obviamente alguno de los objetivos del video pasado era el saber en qué momento se podía producir esta fecundación, ¿ok? Y obviamente pues la anatomía. En este video pues ya vamos a ver propiamente la fecundación y el desarrollo embrionario. El otro se los corté porque obviamente ya llevábamos muchísimo tiempo y iba a ser muy tedioso tenerlos ahí como una hora. Entonces por eso es que decidí hacerles dos videos y en este voy a tratar de apurarme y de hacerlo más concreto para que no nos tardemos tanto. ¿Qué es la fecundación? Es la unión de los espermatozoides o de un espermatozoide con un ovocito secundario y esto lo va a llevar a ser un ovocito maduro. Se lleva a cabo en la parte de la ampolla de la trompa de falopio, que ya les había mencionado que es la parte más ancha de esta trompa de falopio, a través de diversos procesos que permiten la fusión entre ambos gametos. Previo a esto se requieren cambios en el espermatozoide y con la capacitación y reacción acrosómica. En el otro video solamente hablé en cuanto a órganos genitales femeninos y del óvulo y ovocito propiamente. ¿Por qué no les hablé del espermatozoide? Porque esos lo van a ver propiamente en una materia que se llama serología forense, que hay una unidad propiamente para el semen. Entonces, a grandes rasgos les voy a mencionar que existen varias porciones del que conforman más bien el espermatozoide, que es la cabeza y la cola. ¿Ok? Entonces la cabeza es la que importa aquí, es la que trae todos aquellos cromosomas que se van a unir junto con los cromosomas del ovocito, como ya les había mencionado en el video pasado, y el flagelo o la cola solamente le va a ayudar para la movilización de este espermatozoide. Obviamente esos cambios son a nivel fisiológico para que pueda hacerse una buena fecundación. El ovocito tiene una zona pelúcida, que es este azulito claro que está en esta parte. Tiene una corona radiada, que son estas partes que están afuera, estos azulitos que están más oscuros. Y obviamente todas esas zonas están conformadas por glucoproteínas que ayudan a que tengan cierta afinidad con los espermatozoides. Es decir, no cualquier espermatozoide es apto de poder fecundar un óvulo. ¿Ok? Para que este proceso pues ocurra, pues obviamente el espermatozoide, ya les había mencionado, pasa por diferentes cambios. Este es un proceso muy complejo e incluye cambios a nivel metabólico y modificaciones en la permeabilidad de la membrana plasmática del espermatozoide propiamente. Esto ocurre mientras que el espermatozoide recorre la cavidad uterina y la luz de la trompa de falopio. Desde que se deposita el semen en la vagina se inicia la carrera con la que se capacitarán los espermatozoides y el más apto es el que podrá fertilizar el ovocito. De los millones de espermatozoides que se depositan durante el coito, alrededor de 100 millones por mililitro aproximadamente, la mayoría muere debido a la acidez propia de la vagina. De hecho, la alcalinidad del semen neutraliza este medio. Más tarde, los espermatozoides sobrevivientes atraviesan el conducto cervical, ocluido por moco en el que quedan atrapados muchos otros de estos espermatozoides. Algunos se almacenan entre los pliegues de la mucosa cervical y después se liberan lentamente desde ese lugar. Los espermatozoides que logran atravesar el cuello uterino continúan su ascenso a través del cuerpo del útero, donde inician su capacitación. Durante este proceso, la cabeza del espermatozoide pierde su cubierta de proteína. Se modifica la permeabilidad de la membrana plasmática a los electrolitos del calcio y potasio. Esto le confiere la capacidad de responder a estímulos externos como lo que se produce en la zona pelúcida, la cual desencadena otros fenómenos que es la reacción acrosómica. Entonces, como ustedes lo ven en la imagen que tienen en su pantalla, pues aquí está lo que es, este es el orificio cervical externo, aquí está el interno, acá está el conducto vaginal y afuera está el orificio vaginal. Entonces entran, liberan aquí todo lo que hay espermatozoides que se quedan a través de la vagina, otros logran pasar, suben, ascienden más bien a través del útero, llegan a la trompa de falopio y se cruzan con el ovocito. Quien llega aquí pueda que sean muchos espermatozoides, pero solamente uno. Hay ocasiones en que llegan a fecundarse
más espermatozoides, que entren 2, 3, y es aquí donde por lo regular se presentan los gemelos idénticos. Hay veces en que se fecundan diferentes ovocitos y entonces son los gemelos, o los cuates, que no son tan idénticos, o sea, ¿ok? Entonces aquí en esa parte, que es la parte más ancha de la trompa de falopio, es donde se fecunda este ovocito, y entonces el ovocito recorre esa trompa de falopio, atraviesa lo que es la pared del útero y llega para poderse implantar en las paredes internas de este útero. Si este ovocito se implanta acá, obviamente puede producir problemas durante el embarazo. Lo más común es que se implanten en estas zonas, ya sea aquí o del otro lado, ¿ok? Pero hay veces que se implantan muy abajo, puede ocasionar un sangrado, un aborto o un parto pretérmino. Entonces, en la zona más común donde se llegan a implantar es en esta zona de aquí, dependiendo del lado donde se haya fecundado el ovocito. Y obviamente, pues ya que pasó la fecundación, pues ya empieza el desarrollo embrionario. Este desarrollo embrionario involucra los acontecimientos posteriores a la fecundación, que es la formación del cigoto, que ya les había mencionado el video anterior, hasta la conformación de un individuo claramente definido, en cuanto a sus estructuras básicas para identificarlo como especie. Este desarrollo embrionario consta de 3 etapas. La primera es la segmentación, le continúa la gastrulación, y después la organogénesis. Este proceso dura aproximadamente los 3 primeros meses de embarazo. Hasta después de esos 3, más bien de terminar esta fase de organogénesis, se va a denominar embrión. Después de estas fases se denomina feto, ¿ok? Pero lo vamos a ver posteriormente. Vamos a ver que en la primera fase, que es la de segmentación, va a ser el proceso que corresponde a mitosis sucesivas. La primera división da origen a 2 células denominadas blastómeras. Este conjunto de células son totipotenciales, es decir, presentan toda su potencialidad genética sin diferenciarse. El producto de esta etapa es la formación de un macizo celular llamado mórula, el cual aparece aproximadamente 3 días después de la fecundación. Luego, estas células comienzan a sufrir un desplazamiento para dar origen a una estructura denominada blastocito, proceso denominado blastulación. En este estado se distinguen 3 estructuras importantes: una capa celular externa llamada trofoblasto, una interna que se le denomina futuro nodo embrionario, y un espacio llamado blastocele, que es lo que nosotros podemos ver en esta, en esta imagen. Vamos a ver primero lo que es la fecundación. Se hace un cigoto, que es donde se juntan esos cromosomas. Después hay una mitosis, se forman los blastómeras, después vuelve a haber más mitosis y se forma una mórula. Una vez que se forma la mérula, entonces llega, se implanta y hace toda esta parte que les había mencionado. El blastocito es esta parte que está aquí, el blastocele es toda esta parte de líquido que no hay células en esa parte. Después le sigue la fase de implantación, corresponde al momento en el que el trofoblasto del blastocito toma contacto con el endometrio y comienza a invadirlo. Esto ocurre alrededor de 6 a 8 días después de la fecundación. Para que esto ocurra, el endometrio debe estar preparado en cuanto a nutrición y soporte, siendo la fase secretora del ciclo sexual tremendamente importante para mantener la hormona de la progesterona y que produzca este proceso. Entonces, obviamente, para que esto suceda, técnicamente todos los embarazos debieron haber sido planeados, y dentro de esa planeación el cuidado, es decir, si una persona se quiere embarazar, eso es con meses de anticipación. Va al médico, va al ginecólogo, externa que quiere tener un hijo, entonces empiezan a darle vitaminas para que se prepare ese endometrio y entonces suceda todo lo que hemos visto ahorita. Pero la mayoría de estos embarazos pues no se hacen así. La mayoría de las pacientes o de las mujeres empiezan a tomar vitaminas porque ya saben que están embarazadas, ¿ok? La otra fase, la gastrulación, involucra a la semana posterior de la fecundación.
siendo el blastocito quien comienza a modificarse en forma concomitante a la continuación de la implantación en el endometrio. El nodo embrionario tendrá una gran migración celular para dar origen a 3 capas embrionarias. Esto es alrededor de la tercera semana de embarazo. Primero se forma el ectodermo y el endodermo, dando origen a un embrión bilaminar. Luego se conformará el mesodermo, dando origen a un embrión trilaminar. Cada capa dará origen a órganos y sistemas especializados. Sobre el ectodermo se formará una cavidad llamada cavidad amniótica con líquido en su interior y que va creciendo a la par del embrión. Esto que ustedes ven en su imagen es lo que les acabo de mencionar. Ya cuando llega a la parte de la gastrulación, entonces se empiezan a diferenciar 3 capas de células, que son lo que ustedes ven aquí: verde, amarillo y bueno, en esta parte está como rosa o morado, ¿ok? Entonces, esto que se ve aquí, que es el nodo embrionario, que es lo que se hace al principio, en la primera fase, se empieza como a repartir y entonces se hacen 3 capas. Cada capa va a dar origen a ciertas estructuras del cuerpo, es decir, no una misma célula va a hacer que a ustedes se le forme el cerebro, la nariz, el cuello, las piernas, el estómago, el corazón. No, cada capa tiene sus órganos que se van a ir originando de cada una. Eso, si lo vemos a nivel más alejado, así se ve, ¿ok? Entonces se empiezan a ir diferenciando. La parte más externa o la capa más externa es el endodermo, que es la capa verde. Aquí vamos a ver qué van a derivar de ahí: epitelio de revestimiento y glandular del tubo digestivo, hígado, vías biliares y páncreas, vías respiratorias, vesícula, uretra y próstata en hombres, la tiroides, la paratiroides, el timo, las células de las líneas germinales de ovocitos y espermatozoides. Si en algún momento ustedes les llegan a preguntar y les dicen, a ver, ¿de qué capa germinativa son las células de las gónadas sexuales, es decir, ovocitos y espermatozoides? Ustedes tendrán que contestar del endodermo, ¿ok? De ahí le siguen la segunda, que es el mesodermo. Aquí, ¿qué va a salir o qué se va a generar de estas células? Esqueleto, musculatura, tejido conectivo, aparato cardiovascular y renal, ¿ok? Y la tercera, que es el ectodermo. De aquí se va a derivar el tejido nervioso, la epidermis y sus derivados como pelo, cabello, uñas, esmalte dental, ¿ok? Aquí, en el transcurso de estas semanas después de la gastrulación, es de suma importancia porque aquí es donde se empiezan a presentar aquellos síndromes o aquellos órganos que no funcionarían como tal. Por ejemplo, durante todo el embarazo, obviamente el tubo neural se tiene que ir cerrando. Si este tubo neural no se desarrolla como tal, entonces quiere decir que hubo un defecto a nivel de la capa del ectodermo. Si por ejemplo nació con un problema o el corazoncito no se le desarrolló o no lo tiene completo, por así decirlo, entonces el daño fue en la capa del mesodermo. Y así sucesivamente, dependiendo del órgano y de la capa que esté dañando a la persona. La organogénesis. ¿Qué es la organogénesis? Corresponde al momento donde las capas germinativas comienzan a diferenciarse y a formar estos órganos que ya les había mencionado y sistemas correspondientes, los cuales quedarán conformados antes del tercer mes de gestación. Esta es la etapa más delicada y en el que las influencias externas van a producir mayores consecuencias adversas al condicionar el buen desarrollo de diversos órganos del cuerpo humano. Les comentaba, los primeros 3 meses del embarazo son los más cruciales para determinar si ese bebé, ese embrión, hasta ese momento tiene alguna anomalía, ¿ok? Después de esos 3 meses, entonces lo único a lo que se va a dedicar ese embrión, que va a pasar a ser feto, es a que esos órganos maduren, ¿ok? Si no tiene un riñón, nada más se le desarrolló uno y el otro se quedó muy chiquito o no lo tiene, después de los 3 meses ya no se puede hacer nada,
¿ok? No le va a crecer, no le va a aparecer por obra del Espíritu Santo, no. Simple y sencillamente se va a desarrollar el que ya apareció durante los 3 primeros meses. Obviamente, en cuanto al desarrollo fetal, pues existen diferentes cambios a nivel embrión que van a ser diferentes semanas, ¿ok? Se extiende desde el tercer mes de gestación a la fecha del parto y se caracteriza por la maduración de los órganos y tejidos y el crecimiento rápido del cuerpo. Durante el tercer, cuarto y quinto mes, el feto crece en longitud, mientras que el incremento de peso se realiza en los últimos meses antes del parto. En el cuarto mes se puede determinar el sexo. El sexto mes se rodea de pelo, que se le denomina lanugo. Al séptimo mes ocupa casi todo el espacio disponible. Al octavo mes se desarrollan tejidos como pulmones y el tejido adiposo para que éste pueda nacer. Y bueno, pues ahí es una imagen, básicamente es como todo lo que les acabo de mencionar en imágenes, ¿ok? Necesita haber 2 personas, un hombre o una mujer, que tengan un coito para que pueda haber una penetración sin protección, exista una descarga de semen en la vagina. Ya empiezan a viajar los espermatozoides, se encuentran con el ovocito. Hay una selección a nivel de espermatozoides, ya la hubo. Después hay una segmentación, después hay otra segmentación que es donde se le denomina mórula. Después de la mórula, pues ya empieza a haber, llegan a lo que es el endometrio, la capa más interna del útero, donde hay una implantación. Después de esa implantación empieza a haber una diferenciación de células y bueno, después de los 3 meses ya están todos los órganos que tenían que haber, y entonces después de los 3 meses hay solamente un crecimiento. Al final del embarazo hay crecimiento en cuanto a peso, más bien aumento en cuanto a peso, pues nace el bebé, ¿ok? Existen anexos embrionarios. Los anexos embrionarios son estructuras vitales para el desarrollo del embrión y futuro feto. Son estructuras que van a ir a la par o van a crecer en forma o en parte también con el embrión. ¿Cuáles son esos anexos embrionarios? Son los que ustedes ven en su pantalla. El primero son los amnios, que es una delgada membrana que recubre al embrión, dejando una cavidad llena de líquido llamada cavidad amniótica. El líquido amniótico mantiene la temperatura corporal del feto, amortigua los golpes y evita el roce con el amnios. El corión es una membrana que recubre totalmente al feto y el resto de anexos embrionarios. La porción del corión en contacto con el endometrio forma la placenta. Además, produce la hormona gonadotropina coriónica humana, que esta es la hormona que se determina en los estudios para determinar si están embarazadas o no. Después el tercero es el saco vitelino. En humanos participa en la formación de células germinales que darán origen a los gametos, forma vasos sanguíneos y obviamente la sangre. Y en los ovíparos el saco vitelino almacena alimento. El otro anexo embrionario es el cordón umbilical. Conecta al embrión o feto con su madre y también transporta gases, nutrientes y desechos. Y también está la placenta. Por el tipo de placenta presente en los humanos, la sangre fetal no tiene contacto con la sangre materna durante todo el periodo de gestación. Aquí hay un intercambio de sustancias nutritivas y de desecho entre la madre y el feto. También produce hormonas tales como la gonadotropina coriónica humana, estrógenos, progesterona y también transfiere anticuerpos maternos. Y bueno, pues hasta aquí sería todo, chicos, en cuanto a relación del tema de fecundación. Espero que este video está un poquito más cortito que el otro, pero espero que les haya gustado, espero que no haya habido ninguna duda y les voy a dejar el link de otro video para que ustedes puedan ver visualmente en cuanto a video lo que les estoy explicando. A lo mejor ahorita sí, pero no entendí, ¿no? O sí, ya entendí, pero no me lo imagino. Entonces, el tercer video, que no es un video que yo hice, es un video que está en YouTube, les va a dar la idea de cómo visualmente, a través de una animación, ustedes pueden entender y comprender más este tema. ¿Ok? Cuídense mucho, chicos, estamos en contacto. Cualquier duda, queja, comentario o aclaración me la hacen saber. Acuérdense que junto con el link va la actividad que tienen que entregar.